creí morir. En definitiva, los martes pasan cosas, en este hoy no es un día cualquiera, y uno de los que pasa es el doctor Alberto Scavarelli, con esta columna de intercambio, de pensar, de salirnos de la caja, pero además de salirnos de la aldea, que me parece bien importante. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Cuidándonos, como corresponde, no confiándonos. Pero bueno, disfrutando de estos días que hemos tenido del sol. Son muy halagadores, muy halagadores. Importante lo que decís, ¿no? Porque no tenemos que dejar de cuidarnos. En definitiva, aplanó la curva Uruguay, se dicen un montón de cosas, pero la pandemia está y donde nos descontrolemos, los resultados pueden ser diferentes. Yo creo que la precaución es muy importante. El tema ahora de la apertura para las escuelas a mí me tiene muy preocupado particularmente. Por supuesto que la Asociación de Pediatría, que yo respeto mucho las asociaciones médicas, como la Academia Nacional, y por eso estoy tan feliz de que se haya creado ese equipo técnico, que tanto decíamos hay que hablar menos los políticos y más los científicos, que dicho sea de paso, qué cosa interesante. Hubo un momento que a raíz de una frase del entonces presidente Mujica, decía que lo político estaba por encima de lo jurídico, ¿no? Bueno, entonces se generó toda una polémica, bueno, incluso sin tener en cuenta que lo jurídico normalmente es consecuencia del acuerdo político, pero es un tema mucho más profundo. Pero ahora el debate, incluso internacional, participé en algo de esto el otro día, es sobre lo político por sobre lo científico o la fuerza vinculante de los científicos respecto a lo político. En derecho, en el mundo de la ciencia de lo político, se llama vinculante a lo que uno para cambiar del informe, por ejemplo, yo soy decisor y recibo un informe de los científicos que me dicen que 2 y 2 son 4, y yo voy a poner 5 como resultado. Bueno, está bien, es mi facultad desde el punto de vista institucional, pero en algunos casos la norma establece que ese informe de que 2 y 2 son 4 que me dan los científicos o los técnicos es lo que se llama vinculante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Que para hacer una cosa distinta y poner 5 en lugar de 4 a la suma de 2 más 2, tengo que tener un fundamento que explique por qué dispongo que sean 5 y no 4 como se me asesoró. Pasa con los organismos del Estado, es decir, hay asesorías de organismos que son vinculantes, es decir, uno puede decidir como área de gobierno lo que quiere, pero tiene que decir por qué deja de tener en cuenta lo que el organismo especializado le dice. Bueno, hoy asistimos a este nuevo debate entre lo científico y lo político, sobre todo en el juego del equilibrio de lo económico y lo que en el mundo se están dando como la apertura, el descomprimir todo el sistema de las cuarentenas, el ir abriendo, haciendo una apertura progresiva, o no, según los países, los comentarios de la nueva oleada que temen en Europa, países como el nuestro, que estamos con esta alegría muy grande de que en realidad, pese a que tenemos números que nos duelen, obviamente, pero que comparativamente venimos mucho mejor que otros países de la región. Hace un rato estuve en una entidad de asistencia médica acompañando a alguien y me decía un médico allí, dice, bueno, al final habrá que creer la importancia de la vacunación con la BCG. Yo no sé, pero es evidente que el cuadro de vacunación uruguayo es desde siempre, esto no es mérito de un gobierno en particular, desde siempre ha sido uno de los cuadros de vacunación más poderosos, comparativamente hablando, ¿no? Es decir, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana han reconocido siempre el modelo de vacunación uruguaya, siempre poniéndole comillas, porque no es lo mismo ser eficiente con 3,5 millones de personas que ser eficiente con 200 millones de personas. Pero lo que está claro es que Uruguay ha hecho bien las cosas por ahí. Ahora, ese debate sobre el hecho
hecho de si lo político puede pasarle por arriba a lo científico y hasta cuánto lo científico puede tener la resignación de lo que pasa. Un ejemplo muy breve: la Sociedad de Pediatría, las sociedades médicas uruguayas es como la Academia Nacional de Medicina y otras, son organizaciones maravillosas de gente que se dedica a trabajar todo el día en su profesión y además integra esas asociaciones que muchas veces también están con los grandes catedráticos de la medicina retirados, en fin, y los premios nacionales de medicina, nada menos, que son muy poquitos, según la organización. Y bueno, y ellos han dicho que están de acuerdo con el tema de lo escolar, pero hay una frasecita allí que me parece que es muy importante, que es el control de la temperatura. Yo creo que no puede haber forma de saltear que se obtengan estas pistolas que miden en la frente el grado de temperatura corporal, porque si no, de lo contrario, estamos haciéndonos trampas al solitario. No son altamente costosos. Y hay algo sobre lo que yo quiero advertir, o por lo menos un pensamiento que quiero dejar vertido, y es que no es un hecho jurídico cualquiera. Hay una enorme responsabilidad de los centros educativos y de la propia administración, porque si se crea un protocolo, los padres van a mandar a los hijos, sobre todo a los niños, confiados que el protocolo es eficiente, y bueno, el protocolo tiene que ser eficiente, y los incumplimientos al protocolo generan responsabilidad, pero no solo la responsabilidad penal empresarial o la responsabilidad penal administrativa, no, esto puede generar responsabilidades económicas en cuanto a daños y perjuicios, daños morales, etcétera. Por lo tanto, si la Sociedad de Pediatría dice que hay que mantener distancias, etcétera, pero además control de temperatura corporal, bueno, van a tener que haber instrumentos de medición de temperatura corporal para garantizar que no vaya a clase un docente o un estudiante o un alumno con 39 grados de temperatura, porque entonces estaríamos jugando a la mancha venenosa entre nosotros mismos. En fin, reflexiones que tienen que ver con eventuales incluso responsabilidades que luego no están cubiertas por seguros, salvo que se contraten especialmente, y hay algunas responsabilidades que son objetivas. En el caso de los centros educativos tienen, igual que los transportistas, tienen la responsabilidad objetiva del transportista de trasladar sano y salvo al pasajero de un lado al otro, y los centros de estudio la responsabilidad de tener a los alumnos, y en el caso de los menores de edad más aún, en estado indemne. Por lo tanto, la única protección es el cumplimiento de protocolos estrictos. Me parece que ese es un debate de hoy, la ecuación entre lo científico y lo político, y sería un grave error resolver lo político con a espaldas de lo científico, y no creo que aporte mucho decir en ninguna parte del mundo, y aquí menos. Bueno, la decisión final es política, sí, por supuesto. El gobierno es el gobierno, el sistema político es el sistema político, pero vuelvo a insistir que también es cierto, es un hecho que no logro explicarme, salvo que se haya resuelto por estas horas, porque he hablado con mucha gente, de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores no estén trabajando integradas para tener la versión directa del ministro de Salud Pública, de las autoridades de AFE, los expertos que están trabajando como científicos, por suerte, con el gobierno, para tener allí actas que son documentos públicos donde quede documentada la estrategia, porque es muy importante que el sistema político que nos representa en el Parlamento tenga ese seguimiento. En fin, un tema que es muy rico, todos estamos haciendo todo lo que hay que hacer, hay que tener mucha fe, que la gente no se confíe, y bueno, ojalá podamos mantenernos en este nivel que nos está permitiendo en estas horas volver a tener operaciones programadas, operaciones quirúrgicas programadas, salir del congelamiento que tuvo la prestación de los servicios de salud, y bueno, que son graves y que también tienen
pérdidas incontadas de vidas, porque, o por lo menos expectativa de vidas, porque operaciones postergadas son operaciones postergadas, por algo se iban a hacer. Así que en esos terrenos la normalización es muy importante y que la gente no confunda y perdamos lo que hablábamos la otra vez, frente al riesgo, debilitar el factor de protección. No nos tengamos rubor de andar con máscara, de andar con la protección que se nos ocurra. Y bueno, creo que por ahí vamos bien. Y bueno, y hagamos, el país está preparado, seguimos creyendo, creo que ya van de los 2.200 millones, todo me indica que hay unos 1.000 millones que ya se utilizaron. Sigo creyendo que habría que pedir los fondos para en los organismos como el propio Fondo Monetario, no importa todo lo que nos represente en la memoria, y el Banco Mundial, que tiene fondos frescos dados por el G20, etcétera, que solo el Banco Mundial tiene 150.000 millones de dólares. Yo les contaba, les cuento siempre que hay a Colombia fueron 10.400, creo que fueron millones, y a Perú están yendo 14.000 millones, y son sin interés. Y yo creo que eso tenemos que usar, esas cuentas, esa nueva línea de crédito, un país que tiene tan buen prestigio en esta materia, y utilizarlo para los salarios mínimos nacionales que la gente necesita y para el apoyo a las empresas, justamente ahí sí, condicionando préstamos de bajísima denominación de intereses, muy beneficiosos, con la condición de que no reduzcan personal. Eso me parece muy importante y bueno, es uno de los temas del día, ¿verdad? Bueno, y lo otro lo estábamos hablando hace un ratito nada más, y tiene que ver con la situación que estamos viviendo económica a raíz de la pandemia y, bueno, la clase media, esa clase media de la cual tanto hablamos. Dicen por ahí que en el mundo los pobres dicen que son clase media, los ricos también. Sí, este es un tema increíblemente interesante desde el punto de vista sociológico, de psicología social. Cuando surgen todos estos movimientos complejos, sociales, de violencia social, en tantas partes del mundo, que en Francia hacen explosión, en nuestra América hacen explosión, yo estuve recorriendo varios de esos países, dando nuestra visión sobre ese tema, estuve en algunas de las reuniones en algunos de esos países donde se estaban manejando la forma de los acuerdos sociales, pero también era verdad que se estaba negociando con gente que había participado en manifestaciones de 300.000 personas, 300.000 personas, convocadas por las redes sociales, y una vez que se llegaba a un acuerdo con esos supuestos representantes, al otro día había una nueva convocatoria por otro tanta gente que se juntaba, porque en realidad cada cual iba con su mochila de elementos de enojo, de protesta y preocupación al hombro. Bueno, la tensión social en Chile, por ejemplo, ha sido tremenda, pero también lo fue en otros países, Colombia, Ecuador, en fin, todos los países donde por ahí anduvimos, en algunos de ellos y vimos cosas realmente muy preocupantes. Pero un día Enrique Iglesias dijo que estos problemas, nos dijo que estos problemas que estábamos viendo eran sobre todo consecuencia de las clases medias enojadas. ¿Y qué significa esto? Ha tenido incluso en el mundo repercusión desde el punto de vista electoral. La gente, si vamos a hacer una clasificación que no siempre es saludable, pero es la forma de poder entendernos para ser cartesianos y agarrar una realidad que es única y dividirla en tramos para poder entender. Suponiendo que tenemos la clase alta, la clase media y la clase menos pudiente o clase baja, que suena todo tan duro, sobre todo esta última. Pero aún dentro de esas mismas categorías macro existen niveles, los famosos quintiles, en donde uno va marcando que la mayor cantidad de niños nacen en el quintil más pobre de la parte social. En la parte de la pobreza, por decir así mismo, por decir que
debajo de la clase media, hay a su vez niveles. Hay un nivel menos pobre, o sea, el grupo alto con mayor capacidad económica escasa, pero mayor capacidad económica escasa que otros que están peor que ellos. Esa franja superior de la pobreza es la que primero se recupera cuando hay sociedades que tienen sistemas políticos distributivos, en fin. ¿Eso qué significa? Que se rescatan decenas, cientos y a veces millones de personas, cientos de miles, y a veces millones de personas de esa clase, de esa franja alta de la pobreza. ¿Y a dónde van a dar? A la parte baja de la clase media. Es decir, quedan pasando el pretil. Esa parte baja de la clase media, normalmente, ya no mira para atrás, sino que humanamente empieza a mirar más hacia arriba, ¿verdad? Empieza a mirar hacia adelante. Ahí es donde a veces tienen una incidencia muy fuerte las propuestas económicas, políticas, que hacen pensar que esa gente puede seguir subiendo y no hay que mirar demasiado hacia abajo, porque esto es como los monopolios. Nadie los quiere hasta que logra estar en el oligopolio, ¿no? Bueno, entonces, aquí ha pasado mucho de eso, que la salida de la parte superior de la pobreza hacia la parte más baja de la clase media ha permitido que mucha gente cambiara su modo de vida fuertemente. Ahora, hablando de este tema, incluso con Gurría, de la OCDE, pero ¿qué es ser clase media? ¿Cómo se piensa en esto de la clase media? Hay decenas de definiciones. Pero hay algo muy pragmático que se me comentó, que yo lo he citado muchas veces, y que parece muy razonable. Se puede decir que alguien está consolidado en la clase media cuando puede resistir 3 meses sin tener ingresos, o los mismos ingresos que ha venido teniendo cuando estaba en esa clase media. Si uno se pone a contar los tiempos de la aplicación de la reducción de actividades como consecuencia de la pandemia, la crisis internacional, la cantidad de miles de personas en los seguros de desempleo, en el caso uruguayo, 150.000 personas en todo este tema, gente que de la noche a la mañana pasó a ganar muchísimo menos de lo que ganaba, sin contar la angustia por los créditos que tenía asumidos cuando pensó que se obligó a pagar con ingresos que dejó de percibir. Por lo tanto, aquello de póngame 12 cuotas, bueno, ahora hay que conseguir los recursos para pagar las últimas 6 cuotas, ¿no? Bueno, en definitiva, eso de que los 3 meses sin ingresos son los que determinan si uno está en la clase media o no, es lo que estamos empezando a vivir en el país y en el mundo respecto a la necesidad de apoyar a esta gente, porque es mucho más fácil sostener a alguien en el lugar que luego hacer el esfuerzo de levantarlo. Por eso, todos esos grupos sociales de la pobreza y de la clase media cayendo en la pobreza, que ya es pobreza parejo, de distintos niveles, es tan importante lo del salario mínimo nacional. No porque los vaya a mantener en un rango, sino porque los va a ayudar a hacer más propicio el mantenimiento o menos profunda la caída, incluso de los que ya están en la parte más pobre de la pobreza. Por eso lo del salario mínimo no es un número arbitrario. Ahora, si de lo que se está pensando que alguien tenga 1 litro de leche y 1 kilo de pan para todos los días, eso es otra cosa distinta. Eso es cómo mantenemos vivo para que la gente pueda comer todos los días. Estamos hablando, no le va a dar mucho más que para eso, pero estamos hablando para que tenga otra fluidez, y ya estamos hablando de 3 meses, y en definitiva para un grupo humano que no es tan grande, y que con estos préstamos internacionales tan favorables sería realmente, no digo fácil, pero creo que es fácil poder tener soluciones en esa materia, mientras se es cuidadoso con los riesgos que van corriendo, ¿no? Obviamente, Alberto, estamos hablando de que sostenemos a la gente en el lugar que está. La gente sigue
en definitiva, en ese círculo virtuoso de alimentarse y retroalimentar el mercado interno, y Ajá. una vez que salgamos de estas condiciones de pandemia y una vez que el gobierno, bueno, haga lo suyo en políticas activas para fomentar el empleo, bueno, se salga casi espontáneamente. Sí, como todas las cosas, aún la caída tiene profundidad. Y la profundidad a la que se cae es la que marca la dificultad de rescate, ¿verdad? Entonces, parece que es, sin ninguna duda, no es que parezca, tengo la absoluta certeza, pero una certeza que es construida, no es una certeza de la inspiración, es una certeza producto del intercambio con mucha gente de aquí, del exterior, con la maravilla de estos medios de comunicación que tenemos ahora, y parece muy claro que hay que evitar a toda costa que la gente caiga profundamente, porque luego vienen los problemas sanitarios, vienen los problemas abandónicos, vienen los problemas de desestructuración. En una palabra, yo creo que es dinero ganado el invertir en mantener a la gente en el nivel de menor profundidad de caída posible. Entiéndase bien, nadie cree que con un salario mínimo nacional alguien, yo no lo creo, por lo pronto, se vaya a mantener en su estatus de vida previo a este problema. Lo que digo es que la profundidad a la que se caiga va a ser mucho menor y quizás haya mucho más probabilidades, porque incluso se le facilita hasta el crédito, digo, que ese es el otro tema. Hoy la posibilidad del crédito está, el Uruguay tiene líneas de crédito interesantes que se están dando para las pymes, cada día se profundizan más, el sistema político está trabajando en eso, el gobierno también. En una palabra, yo lo que quiero dejar en claro que llegará el momento de hacer juicios políticos. Hoy de lo que estamos hablando es de política con mayúscula, es decir, nadie quiere un gobierno fragilizado, nadie quiere una oposición enardecida, tampoco queremos un gobierno confiado o excesivamente confiado, ni una oposición adormecida. Yo creo que como todo en la vida, como decía Alberto Cortés, es ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Yo creo que no hay que tener preocupación por decir las cosas y no hay que tener preocupación por tener que transar dando marcha atrás en alguna medida o poniendo la seguridad. En una palabra, la coherencia, que a veces la creemos una virtud, la coherencia de ir en una dirección rápidamente peor, si la dirección es equivocada, no hace más que profundizar el error. Por lo tanto, en determinado momento uno detenerse y mirar el horizonte y decir, sigo por ahí o doy marcha atrás, voy a esta velocidad o voy más lento, es fruto de un razonamiento inteligente, es el pensamiento superior de la política, y yo diría de la decisión humana, aún en los temas cotidianos de la vida, ¿no? Alberto, lo planteamos de esta manera, pero la realidad es que hoy estamos viviendo tipo ajuste de cuentas. Estamos como en un viaje de pasado a futuro. En el día de ayer, hablando de este tema, el presidente de la República dijo, los que están pidiendo la renta básica son los mismos que nos dejaron un tendal. Sobre estas circunstancias es bastante difícil, aún queriendo mantener el diálogo y la paciencia del razonamiento entre los unos y los otros. Bueno, hay cosas en las cuales evidentemente no nos encontramos. Yo creo que para eso están los operadores políticos, ¿no? Yo no creo que eso sea necesario, un jefe de Estado y de gobierno, porque en Uruguay no hay que olvidarse que a diferencia de otros países donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, un presidente y un primer ministro, en Uruguay el presidente de la República es la máxima magistratura en el sentido de que tiene sobre sus espaldas la conducción de todo, de la jefatura del Estado y de la que es la cosa mayor, y la jefatura del gobierno, que es el instrumento a través del cual se conduce el Estado. Yo creo que cuando el jefe de Estado menos se involucra en estos debates, por importantes que sean,
gana el país, gana él, gana su perspectiva de conducir el macro. Porque como dice Merkel, ninguna opinión es gratis. Y obviamente que dar una opinión tan fuerte, se sabe que genera una reacción. Ahora, también es cierto que en un país dividido a la mitad, estas reacciones garantizan que hay una mitad que está feliz y la otra mitad es la que ya estaba enojada de antes. Por lo tanto, no parece cambiar mucho la ecuación en términos pseudoestratégicos. Lo que sí me parece muy claro que estos dichos serían buenos dichos por los operadores políticos que para eso están. Es decir, los jugadores de otro nivel de la cancha, ¿no? Es decir, donde realmente las cosas se pueden manejar de otro modo. Para eso están los legisladores, los líderes políticos, los formadores de opinión. Pero bueno, si el presidente optó, que no es el primero en hacerlo, hay una tentación muy fuerte, pero me parece que fueron poco felices las expresiones por él mismo, porque en realidad se pueden dar mil explicaciones de lo que ha sido el crecimiento del país, y en la situación en que hoy está la gente es consecuencia de un parate que tampoco es culpa del presidente actual. Entonces, me parece que es mucho más fácil explicar las cosas, sobre todo cuando hemos tenido la devaluación que hemos tenido, sobre todo cuando hemos tenido la modificación de algunos tributos al consumo que fueron previos a todo esto. Son filosofías distintas, por lo tanto, de gobiernos distintas de uno a otro, y es evidente que van a haber muchísimos choques de opinión. Bueno, aquí el tema importante es que estas cosas se manejen a nivel parlamentario. Todo esto son elementos de muy corta duración, porque la verificación es muy próxima, ¿eh? Es decir, el éxito de las políticas con la pandemia. Y bueno, es como los encuestadores. Hoy dan una opinión, pero la verdad se va a saber el día de la elección. Esto es lo mismo, y en materia de cómo fue, quién lo dejó, de qué forma fue, está todo documentado. Es decir, hoy es tan simple porque los archivos de imagen, de palabras, los archivos documentales, las rendiciones de cuentas, las leyes de presupuesto, las rendiciones de cuentas, el día que alguien se dedique a leerlas con calma, pasadas por el Parlamento, ver las versiones taquigráficas de las discusiones, en fin, los números están todos allí. Creo que ahora el problema es cómo hacemos para que el pozo no sea mayor, y bueno, creo que la respuesta que estamos esperando más bien es ¿por qué no dar el salario mínimo? No ¿por qué me lo piden? Bueno, capaz que es una respuesta razonable, y uno dice, sí, puede ser, no pedimos esta plata prestada que se pagará tarde, mal o nunca, porque eso es otra cosa que en el mundo internacional se está diciendo, esto que viene del Banco Mundial, por ejemplo, que tiene tasa de interés cero, pedir 2.000, 3.000 millones de dólares y con eso dar créditos, pagar salarios mínimos nacionales y dejar al país a rueda de lo que viene. Ya nadie le da importancia a los déficits fiscales, porque Estados Unidos es el que tiene mayor. Hoy lo que importa es la proporción, y que hasta propias calificadoras de riesgo miden la proporción entre el endeudamiento y el Producto Bruto Interno. Uruguay está en un 60, ponele, vamos por acá, un cálculo en el aire, si mal no recuerdo, y un 60% del PBI. Bueno, Estados Unidos ya pasó el 100%, pero hemos venido al país superando el 100% del PBI como deuda externa. En una palabra, si es endeudarse para mantener y crecer y generar mejores condiciones para la salida, bueno, no se puede dudar. El déficit fiscal no es un tema para manejar ahora. Ahora, en este momento, la retracción del gasto del Estado puede ser letal para el funcionamiento de la microeconomía más que de la macro. Es el momento de cuidar lo cotidiano, es el momento de darle a la gente lo suficiente para salir adelante, y que la progresividad vaya dándose con razonabilidad. Y vuelvo a insistir, no creo que sea necesario que la pasión lleve o la razón, porque capaz que esto es producto de una estrategia muy inteligente que no podemos descartar. Pero yo creo que ni es tan fuerte el reclamo por el salario mínimo, ni es tan débil la capacidad del gobierno de poder decir por qué no puede darlo, como para que haya necesidad de procesos comparativos. Yo creo
que cualquier proceso comparativo con los últimos 15 años no va a ser conveniente para los que no fueron gobierno estos 15 años. El Uruguay en estos 15 años ha tenido el proceso más increíble de distribución de la riqueza y salimos del concepto básico de primero crecer la torta y después repartirla, para que la torta se fuera repartiendo mientras crecía. Y eso es un dato indiscutible, porque los números están allí, porque los porcentajes de los acuerdos de los consejos de salarios son abrumadores, están raspando el 100%, las cláusulas de paz, las negociaciones colectivas, en fin, todo lo que al Uruguay lo ha distinguido. En una palabra, es por quien me venza con honor en nosotros. La vieja despedida de Borges sigue teniendo la validez de siempre. Mientras tanto, hay un tiempo de hacer y hay otro tiempo de evaluar. Es difícil hacer evaluando comparativamente y es mucho mejor hacer proyectando, sobre todo en un momento donde el Frente Amplio como tal tampoco le conviene estar en una posición de en las cuchillas, con el sable entre los dientes, no creo que sea, más bien el cuchillo entre los dientes, pero no es esa la actitud que le pueda aportar la expectativa de ganar una próxima elección. Tiene que ser la sensatez, la posición firme, constructiva, con alguien, con un grupo político que viene de gobernar 15 años. Y al propio gobierno le tiene que construir futuro, pero también el partido político de gobierno está nucleado de otra enorme cantidad de partidos que son sus competidores naturales, y que bueno, que habrá que ver cómo se mueven los nuevos liderazgos, los nuevos mecanismos de relacionamiento, y cómo van creciendo los liderazgos emergentes, sobre todo en un país donde no hay reelección. En fin, son muchas cosas las que hay por delante, con partidos coaligados discutiendo e insultándose entre los operadores. Es muy delicado todo esto. Yo creo que no hay margen como para estos chichoneos. Me parece que la sociedad está rindiendo. Es bueno que el presidente, porque lo apreciamos además, porque lo conocemos de toda la vida, ¿no? Que uno no lo haya votado no quiere decir no haya un aprecio personal. Si yo tuviera que ver en estas cosas, la sugerencia que humildemente nadie me la va a preguntar y la estoy dando simplemente porque tengo la oportunidad de darla, yo creo que aporta mucho más la mesura y la acción y la explicación fundada que la comparación hacia un periodo que terminó y que va a poder mostrar, como ha mostrado, resultados muy importantes. Por eso me parece que ahora hay que construir para adelante, cada cual en su rol, y eso sí, vuelvo a insistir, que considero una grave omisión parlamentaria, y la oposición tiene gran parte de responsabilidad, de que no exista una comisión integrada de salud de las dos cámaras que esté haciendo un seguimiento de las estrategias políticas en relación a la pandemia, ¿no? Dejaste un montón de ideas en el aire, Alberto, se nos pasó el tiempo volando. Un abrazo enorme para ti y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, un abrazo grande para todos. Dice que se va a enfriar el panorama, así que voy a hacer como mi abuela decía siempre, abríguense bien, porque es muy importante. Un abrazo grande a todos y bueno, lo mejor para todos. Abrazo para ti, tu familia, Andrés, y nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando. Hay 2 días en la vida para los que no nacimos.